Bien, señores, seguimos con Hora Aceite y queremos decirles que este programa les llega gracias a General de Seguros, tranquilamente seguros, 40 años de servicio. Y para que usted quede bien, porque hay que quedar bien, Vigosex. Bien, seguimos con el tema y ustedes tienen el resto del tiempo para desarrollar lo que te queda. No, lo que le estaba diciendo antes de la pausa, doctor, es el hecho de que Ito Bisonó, que durante las elecciones sacó una formulita que se le olvidó su aplicación. Y le estoy recordando que hay 2 resoluciones de Industria y Comercio que son contrarias a la ley 112.00 de combustible. Entonces que resuelva eso para que le dé un beneficio a las amas de casa dominicanas y a los usuarios del transporte público. Le dan subsidio a los transportistas. O sea, anuncian subsidio para los transportistas, para los dueños de transporte público. ¿Subsidio de? Subsidio al transporte. Yo lo que quiero saber es si cuando reciben ese subsidio al transporte, de 35 lo bajan a 25 el pasaje. Porque lo hacen es para que no aumenten los precios. Entonces no aumentan los precios y al no aumentar los precios y el gobierno le da dinero, pues entonces todo eso va a beneficiar. Pero le dan subsidio de combustible a los generadores, le dan facilidades y exenciones suben los precios. Los precios suben. Del kilovatio de energía. ¿Para qué se lo dan? Ojo, y lo peor en el tema del combustible, no solo se lo dan, sino que además el excedente que queda ellos lo meten al mercado y lo meten al mercado a precio de mercado, ya subsidiado antes. Entonces el asunto es que el gobierno con sus políticas está creando un serio desequilibrio social en el país. O sea, le está dando dinero a un poquito de gente mientras sacrifica al resto de la población. Y eso es importante decirlo porque el 76% de los impuestos tributarios, de los ingresos tributarios, lo paga el consumidor, las familias. Y peor, las familias más pobres son las que más contribuyen porque esas tienen que consumir no solamente todo su salario, sino un poco más. De tal manera que si estoy sacándole jugo a toda esa masa de población y al mismo tiempo todo eso que saco de la población se lo transfiero gratuitamente y alegremente a un sector privado ineficiente, sin competencia, o sea, en términos de competencia, no compiten, lo que hay son monopolios y oligopolios en el país. Entonces, lo que estamos fabricando es un desequilibrio social que es imposible que pase desapercibido en la población. Y que no puede Todo el mundo lo está viviendo. Y que no puede ser vendido, doctor, como un país que ha sido convertido en país de clases medias, sino un país donde la gente está empobreciendo y se convierte definitivamente en una gigantesca afición esa condición de país de renta media y país de clases medias. Lo que hay es un proceso efectivo de empobrecimiento general en las condiciones generales del país, en la que además no solo se lleva a la población en sentido general así, sino que además golpea los sectores intermedios de la economía, los medianos productores, los pequeños productores, precisamente desaparecen, tienden a no tener capacidad para sobrevivir en un proceso que es efectivo de concentración de la riqueza y del ingreso. Por esa razón, el gobierno se ha visto en la necesidad de dar subsidios a las familias, porque de la única manera, sin empleo y sin un ingreso, inmediatamente calificarían como pobres. Entonces, para evitar tener unas estadísticas que estén contrarias a su estabilidad macroeconómica y a su crecimiento macroeconómico, entonces el gobierno subsidia a la gente para ponerlo dentro del ingreso disponible de las familias pobres. Sumándole a sus ingresos el subsidio. Sumándole a sus ingresos lo que es el sacrificio de la propia gente que son los contribuyentes y escondiendo la situación real en que sus condiciones de vida no cambian porque el salario aquí no opera en correspondencia con las condiciones materiales de vida. Y no solamente eso, sino que además le suman a ese ingreso disponible para seguir reduciendo la pobreza. Si usted vive a la vera del río y usted tiene un rancho, a ese rancho le imputan una renta que se le imputan al ingreso disponible para que su ingreso disponible sea mayor y sacarlo de la pobreza estadísticamente. Lo que es una gran falsedad, incluso en gente que no son propietarios ni de nada, ni de la tierra, ni siquiera de la mejora.
Entonces, al final de la jornada, estamos en el marco de una gran mentira que se vende. Y por eso el gobierno invierte tanto en las capacidades de manipulación, igualito que lo hacían los gobiernos anteriores, en la capacidad de manipulación de la conciencia colectiva, en medios de comunicación, en comprar y en condicionar efectivamente lo que se dice desde medios y los accesos y las capacidades para manejar información. Y si a eso tú le agregas, Fernando, el hecho de que las instituciones democráticas no funcionan, como por ejemplo el Congreso, que dice que representa toda esa masa de gente, es decir, que esa voz de ese grupo importante de la población no tiene representación en el Congreso, sino que en el Congreso, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo se llama? Traficantes. Riferos. Y los que están comprados por el sector privado para que hagan sus políticas, efectivamente no hay democracia. En el Congreso hay un problema que aquí no se le ha querido entrar. Ahora, por suerte, hay dos de ellos que están poniendo ejemplo. Mira, narcotraficantes abiertos y presos, lavadores, riferos a todos los niveles, gente que tiene concesiones, exoneraciones que ya se vencieron, que tienen diputados que defienden esos intereses. El que menos poder tiene es el partido político. Así es. Y nosotros teníamos una bendición que era Rondón con Odebrecht, que por lo menos usted sabía que era aprobar proyectos para obras públicas. El repartidor. Pero entonces le financiaban la campaña a los legisladores. Y a los legisladores y a los partidos propiamente. Entonces, mira, yo te voy a decir una cosa. Lo del Congreso es deprimente. Pero usted ha tocado un tema muy importante con respecto al Congreso, porque está diciendo hay financiamiento que va del sector privado para campañas ahí en ese Congreso. Oh, seguro. Entonces, ¿de quién es el Congreso? ¿De la gente? ¿De la población dominicana? No. Pertenece a la estructura política del país. Mira, cuando pasemos el balance... Al partido que está en el gobierno. Cuando pasemos el balance, doctor. Ese es un tema. ¿Cuáles son las motivaciones que los partidos tuvieron para que cierta gente fueran candidatos? Por ejemplo, este es el caso de la lotería, ese es el que más choca. ¿Qué compromiso hubo para nombrar a ese sujeto banquero en la lotería? Que no tuvo ni escrúpulo y cogió unos ciegos. ¿Usted sabe dónde queda una avenida famosa, camino al Cibao, que se llama la Avenida Libertad? La Avenida Libertad. Es en Bonao. Vaya a Bonao, donde cualquier ciudadano común le explica eso al detalle. Eso que usted dice, porque al final de la jornada, los responsables de ese hecho que usted hace la referencia están en Bonao, pero esos fueron financiadores de campaña. Porque se fue. Esos fueron financiadores de campaña. Entonces, mire, el gran problema que está planteado acá no es nada más donde está el Congreso y la institucionalidad. Yo le propongo que hagamos un programa, puede ser incluso en la revista, nada más para analizar el conjunto de leyes fundamentales aprobadas en estos 2 años. Desde la primera, que tiene que estar relacionada justamente con las APP, cuando se planteó todo ese tema, hasta la última, que ahora incluyendo la ley de reordenamiento territorial. ¿Qué ha implicado y qué implica eso económicamente? ¿A quiénes favorece? ¿Quiénes están detrás de la operación y cómo operaron para que este Congreso fuera tan fácil, acelerando? Mira, nos metimos lo que aquí llamamos el proceso de protoprivatización. ¿Usted se acuerda? Sí, privatización sobre ella. Nos metimos en Congreso, y tú sabes que el Congreso es un poder del Estado que no podemos coger un año. Pero si Apolinar tiene algo que no quiere que dejar cojo el programa, tenemos 15 minutos. Pero no es que hemos dejado cojo el programa, doctor. Mire, hago referencia a esos temas que parecieran ser no económicos, pero que sí tienen una importancia cardinal en la economía. Es el hecho de que en el Congreso que se aprueban las leyes, algunas de las cuales van dirigidas a la regulación del sistema productivo, de la economía. Y no es leyes que van encaminadas a conseguir más ingresos al Estado. No. Por eso digo que analizar qué nos cuesta y qué significa, quiénes están detrás y quiénes son los beneficiarios de cada ley de esa. O sea, el asunto es que si el Congreso no garantiza la aprobación de leyes que vayan en beneficio de una regulación adecuada del sector productivo, lo que tenemos son distorsiones que crean todo lo demás.
Pero usted no puede meter ahí la regulación de, ¿cómo se llama? Cuando te regulan las tierras, como lo que tú mencionaste. La ley de regulación. La ley de regulación, ¿eh? No, pero el ordenamiento territorial tiene que no tiene que ver con el sector privado. No. Mira, doctor, en este programa lo hemos dicho más de una vez. Aquí hubo una decisión que la tomó la Suprema Corte de Justicia, cuando había Suprema Corte de Justicia, que entregó la georreferenciación de toda la tierra, de los 48.000 kilómetros cuadrados de este país, entregó esa georreferenciación al grupo que hoy es Inicia, al grupo Vicini. Así tan sencillo como eso. Ellos tienen esa capacidad. Entonces, aquí lo que pasa con una pulgadita... ¿Qué es la geo? Es la capacidad para medir, el país y mantener entero. el control y el proceso de control de lo que pasa con una pulgada de tierra. Eso lo tiene el sector privado. Claro. Pero por Dios. Entonces, no, pero sí, la claro, tecnología la tienen ellos. Por la misma razón. No, la tecnología se compra. Se compra. Usted tiene aquí un chin. Entonces, ¿cuál es el problema? Eso mismo fue lo que llevó a que Punta Catalina está justamente donde está ahora y no donde se proyectó inicialmente, que era en Atillo, con mucho menos daño, por ejemplo, para el medio ambiente, por polvillo y por todo lo que... Pero terminó haciéndose donde se necesitaba tener un puente para desarrollar hasta los proyectos ultramodernos. Metal mecánico. No solo metal mecánico, sino de producción de alta tecnología, como son los que están planteados justamente al lado de Punta Catalina. ¿De quiénes? De la misma gente en sus mismas tierras. Nosotros no podemos pensar que todo... Por suerte tú lo aclaraste. Mira, cuando teníamos el monopolio de Codetel, ¿te acuerdas? Porque tenían la tecnología de los satélites. Después se hizo... Okay. Ahora tú dices la georreferencia. También... No, lo que yo digo es porque eso tiene que ser privado. Hay otra cosa que tú no sabes. A esa gente le han perjudicado. A esa gente le hicieron traer una perforadora que tenía planeado, óyeme, perforar, por lo menos dejar la infraestructura de todo en el futuro lo que iba a ser los metros, y que los gobiernos que vinieran iban ya salvando los problemas de la cablería y de las cosas que son subterráneas aquí, pero la tenían todo y le dejaron la máquina sin usarla. Bueno, pero usted sabe que no hubo grasa entonces ahí. No hubo grasa ahí entonces. Ese es el problema, que el gobierno funciona de manera Yo he llegado a la conclusión ilegal. de que a Alicia Ortega le partió la psiquitrilla a Diandino Peña por eso. Ya. Bueno. Ese es otro tipo de cosas y otro tema asociado al tema de medio de comunicación. Pero cuando se trata de la infraestructura, el desarrollo de la infraestructura, hay que ver y a qué se han dedicado los grupos. Aquí hay unos grupos que se han acelerado bastante para hacerse múltiples en sus capacidades de intervención en la economía, que antes se dedicaban a una sola cosa, ahora se dedican a otra. Aquí había grupos que nada más se dedicaban a la producción agropecuaria, y cuando usted lo busca hoy, son dueños del sector financiero, son dueños de parte del sector de energía, son dueños del sector turismo, son dueños de alimentación. El invitado que usted tuvo del PLD recientemente, la semana pasada, tiene inversiones en hidrocarburos. Este país es muy pequeño. Entonces, yo quisiera terminar con lo siguiente, porque quiero terminar justamente por lo que comenzó Fernando, cuando el presidente argumentaba que los dominicanos somos ignorantes. Sí. Y lo que quiero decir es lo siguiente, es hacerle una recomendación de un libro que probablemente sus asesores o él mismo leyó, y si lo leyó lo invito a que lo relea, que es de una abogada que es profesora de la Universidad de Harvard en el departamento de leyes de esa sobre el universidad, capitalismo, que se llama Catarina Pistor. Esa señora escribió un libro hace un par de años que se llama El Código del Capital, donde hay una explicación inextensa de lo que significa fideicomisos. Tal vez como es en inglés, él lo entienda mejor, porque estudió en Estados Unidos, y como nosotros lo que leemos es español aquí, efectivamente probablemente no tengamos la capacidad de dilucidar todos esos conceptos, ¿no?, que hay ahí. Yo les recomiendo que se los lea, no solamente el presidente que los relea, sino a todo su equipo, porque si lo leen y lo comprenden y hacen lo que están haciendo,
entonces lo están haciendo por interés, no por otra cosa. Y jamás volverá a decir el presidente algo que dijo acusándonos de ignorantes a todos, cuando dijo que el fideicomiso no era un contrato. No, Yo eso lo que no, yo lo que no quiero, señor, y quiero decirlo antes de terminar el programa, que nosotros caigamos en el gran problema que cayó Estados Unidos. En Estados Unidos hay dos partidos políticos y la base de esos dos partidos es lo siguiente. Los republicanos se ufanan de que los ricos son los que producen riqueza y los demócratas dicen que a los de abajo hay que conseguirlo con demagogia eso lo acusan los republicanos, para poder conseguir votos. Entonces, basado en el capital y el trabajo, ellos tienen dos fuerzas que se han equilibrado, porque entonces a veces la guerra se la hace el otro. Pero no quiero que se caiga en el error de pensar que ustedes le están dando demasiado preponderancia a los ricos de aquí. No, mire... Y yo lo que digo es que sí, que recordemos que los políticos tú los cambias cada 4 años. Lo cambian pero ellos. los ricos no se cambian. No, pero lo cambian los ellos. ricos cambian lo político y se quedan Ay, ellos. Y se quedan ahí. se quedan Eso ellos. sí se quedan ahí. Porque ese es el poder permanente. Exactamente. Del que usted ha hablado bastante aquí también. Entonces, no, mire, nosotros como Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad del Estado, lo que estamos haciendo hincapié es en que las políticas públicas del gobierno, de esta administración y de cualquier otra, sean de beneficio para toda la sociedad dominicana. Lo que estamos hablando es de justicia en términos de que la política económica beneficie a todos los dominicanos. No solamente que beneficie a Fernando, que beneficie al doctor Julio Jacín ni a Polinar Veloz, sino que además de nosotros, todo el mundo sea beneficiario de esas políticas. Eso es lo que estamos diciendo. Y no es en contra del sector privado, lo que nosotros queremos es un sector privado más eficiente. Pero ¿y por Mayores qué? riquezas, Si hay pero bajo áreas otro tipo de este país, redistribución. si hay áreas que han funcionado, por ejemplo, ¿Cuál? grupos económicos que desde que se iniciaron, tienen 100 y pico de años con éxito. Con éxito, ¿por qué? Porque acumulan. Bueno, pero está bien. Pero ¿y por qué, por ejemplo, áreas como el Banco Central de la República ha tenido el privilegio de contar con una persona que durante 5 gobiernos mantiene el país con economía macroeconómica y monetaria? ¿Cuál es el secreto? Pero doctor, ya eso lo acabamos de poner en evidencia, de desnudar aquí ahora. En el Banco Central hay quienes hacen negocio con esa función pública, al servicio de... Valdés Albizu no es un empleado del gobierno del PRM ni del PLD, es un empleado de los grupos del poder económico, hegemónico y monopólico en este país. Es un empleado de ellos. Y es como empleado de ellos de larga data, entonces ha devenido en un socio menor de esos grupos. Y no es que él ha logrado por encima de lo nacional, ha logrado establecer relaciones supranacionales. Por ejemplo, hoy mismo es el decano de todos los gobernadores del Banco Central en el mundo, el más viejo. Pero usted es decano por edad, sí, pero eso no le da funciones de otro tipo, ni gravitación en relaciones de que tú ves en el banco una puertecita que dice Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, pero le voy a hacer una anécdota. En las recientes finalizadas reuniones del Fondo Monetario Internacional, el ministro de Finanzas de Colombia se reunió con los principales dirigentes del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Sí. Está bien. Héctor Valdés en su reunión, en el Fondo Monetario también, lo que reunió fueron directores de departamentos. A ese nivel. A ese nivel. Bueno, usted ve el trato. Y además me encontré raro que no fue a Davos. ¿Eh? Él no fue a Davos. Pero Davos es que traza las líneas. Sí, pero nosotros ahí no pintamos nada. Ahí el presidente, increíblemente, Petro fue que hizo la diferencia. No solamente hizo la diferencia en la intervención general que hicieron, que él le dijo, estamos destruyendo este planeta y nos tenemos que poner de acuerdo. Pero en Davos. En Davos. Ahora. Sí. Y después, entonces, en la de la región de América Latina, la vicepresidenta se pasó elogiando
al presidente Luis Abinader, mientras que él se refirió a la guerra de las drogas, que está fundamentalmente perseguida por Estados Unidos, perjudicando a toda América Latina. Esas son dos intervenciones importantes. Que son maneras de diferenciarse. Entonces, lo que pasa es que aquí la publicidad para construir un imaginario y manipular conciencia colectiva tiene sus funciones. Entonces, a Valdés Albizu y ese es el, ¿cómo se llama? El Grispan de aquí. Sí, sí. Se te lo quieren vender. No importa comparado con quién. Eso es negativo porque Grispan llevó a la crisis igualito que aquí mandatarios como Leonel te reivindicaban a los argentinos que fracasaron y terminaron presos en el milagro argentino, ¿no? Sí, y eso pasa exactamente ahora. ¿Quién reivindica y qué es lo que se hace? El presidente de la República, quienes dirigen el país, están desarrollando políticas al servicio de esos grupos del poder permanente. Apareció un español que dio una conferencia y dijo algo, digo, déjame guardárselo a Apolinario Fernando para que me confirmen o lo desmienten. El español decía que las criptomonedas tenían una competencia con la banca comercial y que son los que han hecho que desacrediten la criptomoneda. Pero él tenía unos argumentos que yo no entendía bien. Mire, el argumento es básico. Cuando le dicen, usted cree en el peso, hay gente que cree, hay otra gente que cree menos. Cree menos o cree porque el Banco Central tiene 14 mil millones de dólares para respaldar esa emisión de pesos. Ahora dígame cuál es el respaldo que tiene la criptomoneda. ¿Dónde está? Entonces es un problema básico. Pero yo quiero reiterar lo siguiente. Hay un libro de Félix Calvo que publicó hace 2 años, que establece con documentos del Banco Central que quien escondió la crisis de Baninter fue la administración de Valdés. La administración de Valdés le habían recomendado, y no explotó en la Aristóbulo de Juan le había recomendado en el 98 que cerrara Baninter y se lo reiteró en el 1999 y no le hicieron caso, porque Valdés nunca se ha metido con problemas bancarios. Cuando pasó con el Banco del Comercio, él mandó a Luis Manuel Piantini, no fue él. Pero el libro está en contra del Banco del Comercio. No, ese libro, no, porque ese es otro libro, ese es otro libro. Estoy hablando de un libro más reciente que publicó en el año del 2019, que se llama La crisis bancaria y del sistema monetario dominicano. Entonces, ahí en ese libro se establece con documentos y cartas de las personas que mencioné que fueron dirigidas a la gobernación del Banco Central. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo él? No se enfrentó, lo dejó. ¿Por qué? Porque él dice, no, ahora viene, vamos a perder, la gente del PRD yo en eso estoy de acuerdo. Igual por eso Valdés no es un nombramiento de Abinader, es un nombramiento de esos grupos económicos. No, yo tengo la certeza de que la banca comercial poderosa de aquí no le condicionó, porque yo no condiciono, pero todos coincidieron en sugerirle quién era debió ser el gobernador. Y en sugerirle a quienes no debían ir al Banco Central también. También. Porque eso pasa con la composición de todos esos organismos, bancos de reserva. Mira, nosotros sugerimos a esto, pero si tú tienes un compromiso, a esta gente no la ponga. Exactamente, no la ponga. Incluso uno de los que dijo que no la ponga, recibió 10 mil millones de pesos en una colocación especial para solo ese banco, sortear los problemas que tenía en ese momento. Por eso es que Valdés es importante. Es importante, claro, seguro. Y aunque alguna gente del pueblo no lo entiende, ese tipo de datos y de información, doctor, usted sabe que se entiende donde tiene que entenderse. Bien, yo lo que quiero es que tengamos un 2023 lo menos traumático posible en el gasto público, en el presupuesto, y que esa campaña de este año, porque es este año la campaña, no es el año que viene. Sí, son en febrero las elecciones. ¿Verdad? Sí, son en febrero. Sí, ahora que comienza la campaña. Y además unas elecciones de largo aliento, porque comienzan en febrero y terminan en mayo. Y política es dinero. Así es. Política es dinero. Y mucho. Nos vemos mañana.